Así anoche se rendía homenaje en la 10ª gala de los premios Simón al cineasta turolense Segundo de Chomón. La celebración del 150 aniversario de su nacimiento hizo que por primera vez esta ceremonia saliera de la capital aragonesa y viajara hasta Andorra para conceder sus galardones de cine. A los premios Simón. La ópera prima de Pilar Palomero, Las Niñas, fue la gran triunfadora con 6 premios y también hubo reconocimientos para el documental Marcelino, el mejor payaso del mundo. Por cierto, si ustedes quieren revivir esa gala organizada por la Academia del Cine Aragonés, tienen la oportunidad de hacerlo esta noche aquí, en Aragón TV. A todo ritmo y con mucha alegría, no es para menos, el cine aragonés celebró su gran noche. Andorra como marco y un título que sonó hasta 6 veces. Pilar Palomero de Las Niñas. Mejor largometraje, mejor dirección, mejor guión, entre otros. Su artífice tuvo un recuerdo muy especial hacia Jaime Fontán, compañero de Aragón TV recientemente fallecido. Fue el primer peldaño que nos permitió continuar en ese viaje a la financiación. Así que bueno, este premio donde estés, Jaime, para ti es. Gracias. Emocionada la joven Andrea Fandos, que se alzó con el galardón a la mejor actriz por su interpretación en la ópera prima de Palomero. Agradecer a mi familia por apoyarme desde el principio. Una gala que dejó reconocimientos también para el trabajo de Germán Roda, Marcelino, el mejor payaso del mundo, que consiguió 3 galardones, mejor documental, fotografía y montaje, y lo celebró con agradecimientos a su familia. Ana Patricia Roda, que es mi socia y es la productora de este documental, porque hace siempre que trabajar con ella sea muy fácil. Equiparada en cuanto a número de premios en racha de Ignacio Staregui, entre ellos el mejor cortometraje, y aunque partía con más nominaciones, 12, La mujer que soñaba con números subió al escenario finalmente en 2 ocasiones. Pero la alegría fue la nota predominante en esta cita de cine. Nuestra responsabilidad es seguir apoyando el sector audiovisual en Aragón y también el sector de la cinematografía, y así lo seguimos haciendo. Unos premios Simón en los que no faltaron los bailes ni los tambores en homenaje a los que se han ido.